En 1972, Yes estaba en la cima del mundo. Tras Fragile, la banda había demostrado que el rock podía ser una sinfonía sin necesidad de una orquesta. Pero Jon Anderson y Steve Howe querían ir más allá, crear una sola pieza que resumiera su filosofía musical y espiritual. Así nació Close to the Edge, una suite de 18 minutos dividida en 4 movimientos, una obra inspirada en Siddhartha de Hermann Hesse, donde el viaje no es físico, sino interior. No fue solo una canción, fue el punto máximo y el límite del rock progresivo. Así que prepárate porque vamos a analizar cada uno de estos 4 movimientos. Movimiento 1. The Solid Time of Change. Todo comienza en el caos. Sonidos naturales, agua, pájaros y de pronto, ¡pum!, un estallido. Yes te lanza a un torbellino instrumental donde cada instrumento parece tocar algo distinto, pero todo encaja. Chris Squire impone su bajo como si guiara una procesión eléctrica de almas atormentadas. Bill Bruford hace que cada golpe de batería suene como una decisión matemática. Y sobre eso, la guitarra de Steve Howe traza líneas imposibles. Es el nacimiento del universo Yes, vertiginoso, impredecible, pero profundamente musical. En este primer movimiento, la banda establece su idea central, el cambio como principio vital, el tiempo sólido del cambio, la transformación como una forma de equilibrio. Movimiento 2. Total Must Retain. De pronto todo se ordena. La melodía aparece. Jon Anderson canta con voz casi celestial. El ritmo es irregular, pero hay una sensación de celebración, de energía contenida. La banda retoma motivos del primer movimiento, pero los transforma en algo más melódico, más humano, como si nos invitara a reflexionar después de toda una escena de caos. Aquí Yes demuestra que detrás del virtuosismo hay melodía pura, incluso pop, escondida entre compases imposibles. Total Must Retain es la reafirmación de la identidad, el recordatorio de que todo cambia, pero algo esencial permanece. Total Mass Retain o retención de masa total es como el respiro cuando estamos caminando y realmente estamos cansados, sentimos que ya no podemos más, pero aún está la fe. Y es más, esa fe como que empieza a hacerse más fuerte, por lo que seguimos a pesar de las adversidades y preparamos un terreno para poder gozar de esa calma que tanto queremos, ya que lo mejor está por venir. I get up, I get down. Y entonces llega la calma. I get up, I get down es el corazón espiritual de Close to the Edge. Las voces de Jon Anderson y Chris Squire se entrelazan como un mantra. El tiempo se suspende y la música se vuelve una especie de plegaria. Rick Wakeman entra con un órgano de catedral, grabado en la mismísima St. Giles Church de Londres. El sonido es sobrecogedor. Por un instante el rock parece convertirse en religión. Anderson canta sobre el equilibrio entre lo terrenal y lo divino, sobre la búsqueda interior. Es un momento de introspección total, donde la banda alcanza una belleza serena, casi fuera del tiempo. Y finalmente hemos llegado. No importa dónde, pero ya estamos más tranquilos y gozamos de esa plenitud. No importa cómo, de qué manera, pero estamos más tranquilos que allá afuera. Y todo eso lo puedes gozar gracias a los teclados de Rick Wakeman. Movimiento 4. Seasons of Man. El último movimiento es una explosión de energía y redención. La música retoma los motivos iniciales, pero ahora suena purificada, luminosa. Wakeman lanza uno de los solos de sintetizador más brillantes del género, una avalancha de notas que parecen ascender hacia el infinito. La suite alcanza su clímax, un ascenso que no busca un final, sino un renacimiento. Anderson repite el verso clave: Now that is all over and done. Todo está hecho y terminado. Como si después del caos, del cambio y de la calma, finalmente hubiera comprensión, lo cual nos invita a salir al mundo como un nuevo ser, con una nueva visión, con más comprensión y con más paz. La canción termina como empezó, con el sonido del agua corriendo. El ciclo se cierra, el viaje interior ha terminado. Y todo esto va de la mano con la novela de Hermann Hesse, Siddhartha, en donde el personaje viaja a través de caos, de reflexión, de desesperación y finalmente de paz. Close to the Edge no fue pensado para la radio ni para el oyente impaciente. Fue un acto de fe musical, una suite donde Yes alcanzó el equilibrio entre técnica, emoción y espiritualidad.
Después de esto, el rock progresivo nunca volvió a ser igual, porque una vez que llegas al borde, solo queda mirar hacia abajo o dar un paso más allá. Si te gustó, apóyame con una opinión, un like y un suscribir. Y dale una chequeada también a mis otros trabajos. Y ahora también estoy en Instagram, donde estaré compartiendo historias cortas. Lo viste en Musical Places, un canal humano y musical que te lee y responde tus comentarios. Cuídate, nos vemos.